Dante Morelli nunca imaginó que un día estaría de vuelta en la casa de su familia, sin su cargo deseo, sin el poder que siempre había tenido, sin la certeza de su futuro. Caminaba por las amplias salas de la mansión de la familia Morelli, con el peso del despido aún palpitando en su pecho. La voz de su abuelo todavía resonaba en su mente, fría e implacable. No eres más el hombre que construyó esta empresa, Dante. Lo que veo ahora no es a mi nieto, sino a un arrogante que olvidó de dónde vino. El antiguo patriarca de la Morelli Corporation había sido claro y directo: si no puedes mantener el legado, ya no perteneces a esta empresa. Dante sabía que no había forma de discutir. Su abuelo siempre había sido implacable. No sería el primero en caer en la red de desilusiones familiares. La empresa, que alguna vez fue un imperio de éxito, ahora estaba al borde de ser tomada por sus competidores, y el único hombre que podría salvar la situación estaba ahora con las manos atadas, sin posición alguna. En la oficina, Dante se sentó en la silla de cuero. La vista de la ciudad a través de las enormes ventanas de cristal parecía distante, como si todo se estuviera desmoronando ante él. Sabía que necesitaba algo, un as bajo la manga. Algo que le permitiera recuperar el control de su vida. Fue entonces, en un momento de desesperación, cuando la idea surgió. Necesitaba un contrato. Algo simple. Algo que garantizara que pudiera retomar la empresa. Y, para eso, no había otra manera, necesitaría una esposa. Una esposa temporal, por supuesto. Y un heredero, que podría llegar con el tiempo. Cualquier mujer serviría. El plan estaba claro. Un matrimonio ficticio, un juego de apariencias, que serviría para impresionar al consejo de la empresa y asegurar su regreso al poder. No necesitaba ser amor. No necesitaba fidelidad. Bastaba confirmar un contrato y seguir las reglas. Lo que no sabía, sin embargo, era cómo ese contrato iba a tocar algo mucho más profundo. La tarde avanzaba lentamente, y Dante comenzó a hacer algunas llamadas. Cada una más frustrante que la anterior. Nada estaba funcionando. La solución estaba allí, frente a él. Solo era cuestión de encontrar a la mujer adecuada. En una búsqueda rápida por contactos, los ojos de Dante se detuvieron en un nombre: Isabella Méndez. Una joven desconocida, pero con una reputación que, aunque discreta, no pasaba desapercibida. Una mujer que, según la información, no temería entrar en un acuerdo pragmático. Podría intentarlo con ella. Isabella Méndez sería su apuesta final. Pero, para su sorpresa, lo que no sabía era que ella también tenía un gran motivo para aceptar esa propuesta, algo que haría todo más complicado de lo que imaginaba. La primera llamada se hizo en ese mismo instante. El teléfono sonó varias veces hasta que una voz femenina respondió. Hola. La voz era calma, pero firme. Dante sabía que no era una mujer cualquiera. Ya comenzaba a sentir que tal vez había acertado en su elección. ¿Isabella Méndez? Soy Dante Morelli, CEO de la Morelli Corporation. Tengo una propuesta para usted. Un negocio. Y puedo garantizar que es una oportunidad que no puede dejar pasar. Ella guardó silencio por un momento, lo que solo aumentó la curiosidad de Dante. Ya sabía que estaba arriesgando mucho. Pero si iba a jugar, jugaría para ganar. Estoy escuchando, señor Morelli. Y ahí comenzó todo. Dante sintió una adrenalina crecer en su cuerpo. Sabía que esa era su única oportunidad de revertir su situación. Se había dado un plazo corto para encontrar una solución. No podía fallar. Y en el fondo, algo dentro de él le decía que Isabella sería más que una simple mujer en el papel de esposa temporal. Algo en su voz indicaba que estaba a punto de convertirse en mucho más de lo que imaginaba. El teléfono aún vibraba en sus manos cuando Dante terminó la llamada. La propuesta había sido hecha, la idea plantada. Ahora, solo quedaba esperar. Isabella Méndez estaba en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, observando la pantalla de su celular con una expresión distante. La voz del hombre al otro lado de la línea aún resonaba en su mente, reverberando con una claridad que no podía ignorar. Dante Morelli. El nombre le sonaba familiar. Ya había oído hablar de él, de su riqueza, su poder, su presencia en el mercado.
uno de los hombres más poderosos del país. Y ahora, le estaba ofreciendo una propuesta. Un matrimonio temporal. La mujer que aceptara casarse con él tendría un papel esencial, pero limitado. Nada de sentimientos. Nada de promesas. Solo un contrato. Ella sabía exactamente lo que eso significaba. Para él, sería solo una pieza en su juego. Miró la foto de su hermana, Ana, en la mesa a su lado. Ana, con su sonrisa radiante, ahora debilitada por una enfermedad rara que amenazaba su vida. Las cuentas del hospital se acumulaban, y Isabella ya no tenía cómo garantizar el tratamiento que su hermana tanto necesitaba. La desesperación la había llevado hasta ese punto. La propuesta de Dante, por más inusual que fuera, parecía ser la única salida. Tras una larga pausa, Isabella finalmente se decidió. No tenía nada más que perder. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a llamar al número de Dante. Señor Morelli, soy Isabella Méndez. Acepto su propuesta. Dante estaba en su oficina. Cuando escuchó el sonido del celular vibrando nuevamente. Cuando contestó y oyó la respuesta de Isabella, una sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. Me alegra que haya tomado una decisión rápida. Como mencioné, el contrato es simple y directo. No hay lugar para malentendidos, Isabella. Necesitamos mantener todo profesional. Usted firma, recibe lo que desea, y yo recupero mi lugar al mando de la empresa. Sin complicaciones. Isabella podía escuchar la frialdad en su voz. No es que esperara algo diferente. Él era un hombre de negocios, no de emociones. Ella tenía su misión, él la suya. No era personal. Solo un acuerdo. Entendido. ¿Cuándo podemos comenzar?, preguntó ella, con la misma frialdad, tratando de no dejar traslucir cuánto le estaba costando su decisión por dentro. Mañana, si es posible. Necesitamos formalizar esto lo antes posible. Prepararé el contrato. Todo será claro y transparente. Sin sorpresas. A la mañana siguiente, Isabella estaba frente al imponente edificio donde Dante Morelli dirigía su empresa. El vestíbulo era grandioso, lleno de mármol pulido y esculturas imponentes. La recepcionista, al verla entrar, la condujo hasta el ascensor, y en pocos minutos estaba en el piso reservado para Dante. La puerta de la oficina de Dante se abrió automáticamente, y él la recibió de manera cortés, pero impersonal. Estaba de traje, con una mirada penetrante y una postura que exudaba autoridad. Isabella se sintió momentáneamente fuera de lugar. Pero no era momento de flaquear. Isabella, gracias por venir. Dante hizo un gesto para que se sentara, y ella se acomodó, observando el sofisticado entorno a su alrededor. Como hablamos, el contrato está listo. Todo fue elaborado para que ambas partes estén protegidas. Sin cláusulas ocultas. Todo claro. Deslizó el contrato hacia ella, y Isabella tomó la pluma que él le ofrecía. Lo que estaba a punto de firmar no era un matrimonio normal, era una transacción. Un contrato sin promesas de amor o fidelidad. No era algo que ella deseara, sino algo que necesitaba para salvar la vida de su hermana. Revisó las cláusulas con la mirada, no encontrando nada que pareciera más allá de lo que él ya le había explicado. Y entonces, con la pluma en la mano, hizo lo que tenía que hacer. Firmó. Dante, al ver el movimiento, sintió una leve tensión surgir. Sabía que, aunque el contrato era claro, algo en el aire cambiaría entre ellos. Pero aún así, no dejaba lugar a dudas, ese matrimonio no debía ser algo personal. Era un negocio. Una necesidad. Él tenía el control, y nada, ni nadie, cambiaría eso. Extendió la mano, y Isabella la estrechó. Lo que siguió fue un silencio incómodo, como si ambos fueran conscientes de que algo se había sellado en ese momento, pero sin el valor para enfrentar las implicaciones de ello. El contrato estaba firmado. Ese pedazo de papel representaba más que una simple formalidad, era la línea tenue entre la supervivencia de Isabella y la caída de Dante. Ambos lo sabían, pero ninguno estaba dispuesto a admitir lo que sentía. Habían establecido reglas claras. No se involucrarían emocionalmente,
y el matrimonio sería un juego de apariencias. Ninguno de los dos imaginaba, sin embargo, cuánto esos juegos podrían salirse de control. En los días siguientes, Isabella fue presentada a un mundo completamente nuevo. Su rutina ahora giraba en torno a Dante, pero todo seguía sin emoción. Tenían solo una relación profesional, ni más ni menos. Dante se mantenía al frente de los negocios, imperturbable como siempre, mientras ella seguía su vida de esposa. Temporal, cumpliendo su papel, pero sin ningún vínculo emocional. Cada mañana, despertaba en la inmensa casa de Dante, una mansión que parecía más un escenario de película que un hogar real. La soledad era constante, a pesar de que su compañía era la de un hombre que, teóricamente, debería ser su esposo. Pero todo lo que tenía eran miradas vacías, conversaciones formales y gestos mecánicos. No había calor, no había cariño. Solo una fachada. En una noche particularmente fría, Dante invitó a Isabella a una cena en un restaurante exclusivo, como parte del acuerdo de presentar a su esposa a los medios. Durante la comida, la conversación fue monótona, con él hablando sobre los negocios y su visión para la Morelli Corporation, mientras Isabella se limitaba a asentir con todo, sin mostrar más que un interés superficial. En el fondo, se preguntaba cuándo la mentira comenzaría a desmoronarse. Cuándo empezaría a sentir que era más que un simple contrato. Porque, a pesar de sus intentos por mantener el control, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Se sorprendía, observando los pequeños gestos de Dante, la forma en que ajustaba su corbata, como sus ojos intensos observaban el mundo a su alrededor, siempre con un toque de sufrimiento oculto. No era tan frío como intentaba parecer. Y eso la confundía. Esa noche, después de la cena, Isabella estaba sentada en el sofá de la enorme sala de estar, mirando por la ventana, pensativa. Dante entró y, sin decir una palabra, se acercó a la chimenea. Encendió el fuego y permaneció en silencio por unos minutos, como si estuviera reflexionando sobre algo. ¿Estás pensando en cómo terminará todo esto?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Isabella lo miró por un momento, sin saber qué decir. Él observaba el fuego, pero su mirada parecía distante, como si se estuviera perdiendo en sus propios pensamientos. Tal vez. Isabella se encogió de hombros, intentando mantener la frialdad. Pero es solo un contrato. Como tú mismo dijiste. Dante la miró entonces, su mirada penetrante, casi como si intentara descubrir algo más sobre ella. Algo que ella misma aún no entendía. Eres buena en esto, ¿sabes?, dijo, con una leve sonrisa en el rostro. En ocultar lo que piensas. Pero créeme, sé que hay algo más detrás de esa fachada. Todos tienen algo. Incluso tú. Isabella. Sintió el impacto de esas palabras, pero intentó no mostrarlo. No quería perder el control. No con él, no con nadie. ¿Y qué exactamente crees que hay detrás de mi fachada, señor Morelli?, respondió con ironía. Dante dio un paso hacia adelante, acercándose más a ella. El ambiente ahora estaba cargado de una tensión inexplicable. El fuego en la chimenea crepitaba, pero la temperatura en la sala parecía estar subiendo de manera sutil, pero innegable. No lo sé, Isabella. Pero puedo ver que no es solo un matrimonio de fachada para ti. ¿Qué tienes que perder aquí? O tal vez, ¿qué tienes que ganar? Dijo esas palabras con un tono tan bajo que ella apenas pudo discernir la verdad detrás de ellas. El silencio que siguió fue palpable. Isabella sintió un escalofrío, pero también algo más, algo que no quería reconocer. Algo que ya estaba intentando evitar desde hacía días, la atracción, el calor inesperado, y la conexión que, a pesar de todo, comenzaba a surgir entre ellos. Se levantó rápidamente, rompiendo el contacto visual. No estoy aquí para jugar, Dante. Estoy aquí porque no tengo otra opción. Dante no dijo nada más. Sabía que ella estaba mintiendo, al menos un poco. No estaba allí solo por el contrato. Algo había cambiado entre ellos, y él no sabía qué hacer con eso. La noche transcurrió en silencio tras ese momento. Ambos se retiraron a sus respectivos cuartos, pero la distancia entre ellos parecía menor, casi como si estuvieran al borde de algo que ya no podían controlar.
Al día siguiente, todo parecía como antes. Pero Isabella sabía que, de alguna manera, lo que había pasado esa noche los perseguiría. Intentó convencerse de que solo estaba siendo una esposa temporal, cumpliendo el papel que le habían asignado. Pero lo que no sabía era que lo que había comenzado como un simple acuerdo estaba a punto de transformarse en algo que no podría controlar más. Los días siguientes pasaron como un borrón. Dante e Isabella mantuvieron sus interacciones dentro de los límites del contrato, pero había algo diferente en el aire. La línea entre lo que era profesional y lo que comenzaba a ser personal se estrechaba cada vez más. Isabella, que antes lograba distanciarse de las emociones, ahora se veía más involucrada de lo que le gustaría admitir. Y Dante, aunque aún mantenía su postura impasible, no podía negar que había algo en ella que lo desafiaba, algo que hacía que su corazón latiera más rápido de lo que desearía. Esa mañana, cuando Dante llegó a la oficina y encontró a Isabella revisando documentos, la tensión entre ellos era palpable. Habían pasado la noche anterior en silencio, ambos con pensamientos agitados, pero sin el valor de hablar sobre lo que había sucedido la noche anterior. Entró en su oficina y se dirigió a su escritorio, pero su mirada permaneció fija en Isabella, que estaba concentrada en el trabajo. Parecía serena por fuera, pero Dante podía sentir que, por dentro, estaba en conflicto. «Estás atrasada para la reunión, Isabella», Dante dijo, con la voz tensa. Ella levantó los ojos lentamente, observándolo. No estaba bromeando, y ella lo sabía. Era otra de sus observaciones directas e implacables, como siempre. Pero esta vez, había algo más en el tono de su voz. Algo que parecía más urgente. «Voy a prepararme, no te preocupes», dijo, intentando disimular la incomodidad que sentía. Cuando Isabella se levantó para salir, Dante la siguió con la mirada. No era normal para él sentir algo así. Ni por ella, ni por nadie. Pero algo en su actitud comenzaba a afectarlo. De una manera inesperada. Ella no lo notó, pero él sabía que algo había cambiado. Ambos estaban jugando un juego peligroso, y, por más que intentara negarlo, él estaba comenzando a preocuparse de verdad. No solo por el contrato o por la situación en la que se encontraban, sino por ella. La reunión fue como todas las demás. Dante se mantuvo al mando, dando instrucciones y tomando decisiones, mientras Isabella lo observaba desde lejos, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Sabía que todo lo que él hacía era por el trabajo, que su prioridad siempre sería la Morelli Corporation. Ella estaba allí solo para cumplir el papel de esposa, sin ninguna ilusión. Pero cuando la reunión terminó, Dante la llamó para hablar. No sobre negocios. Algo más. «Isabella, tenemos una situación urgente. Algo que puede afectar nuestra posición en la empresa», dijo, con la voz baja y seria. Isabella frunció el ceño, pero siguió a Dante hasta su oficina. Parecía más tenso de lo habitual, lo que le provocó una punzada de preocupación. Aunque sabía que no debía involucrarse, no pudo evitar preguntar: «¿Qué está pasando, Dante?». Lo miró, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. Era extraño. Para él abrirse de esa manera. No solía confiar en las personas. Especialmente en alguien que formaba parte de un acuerdo que no involucraba sentimientos. Pero Isabella tenía algo que lo hacía sentir más cómodo, algo que no podía explicar. Respiró hondo y decidió confiar en ella, aunque fuera solo por ese momento. «Uno de nuestros inversionistas se está retirando. Y eso podría poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Necesitamos actuar rápido». Parecía más vulnerable, más humano, de lo que ella jamás había imaginado. Isabella sintió una mezcla de empatía y curiosidad. Sabía que él estaba en una posición difícil, pero algo dentro de ella comenzaba a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Por qué estaba realmente allí? ¿Para ayudar, o solo para cumplir un contrato? «¿Qué necesitas de mí?», preguntó, más por instinto que por otra razón. Dante parecía sorprendido de que no dudara. La mayoría de las personas estaría aterrada con la situación en la que él se encontraba, pero Isabella parecía genuinamente dispuesta a ayudar. Respiró hondo, como si intentara reunir fuerzas para continuar. «Necesitamos mostrar a los otros inversionistas que la situación está bajo control.
Pero también necesitamos una estrategia para calmar los ánimos. Esto implica una aparición pública, contigo a mi lado, como mi esposa. Esto debería dar la impresión de que nuestra unión es estable, algo que tranquilizará a los demás involucrados. Isabella dudó por un momento. Sabía que estaba cada vez más involucrada en algo, que iba más allá de un simple contrato. Pero también sabía que esa era la única manera de garantizar que su hermana tuviera los cuidados médicos necesarios. Ella tenía una misión, y en ese momento, eso era lo más importante. «Entendido», respondió, con la voz firme, pero con una mirada que traicionaba la tensión interna. La noche siguiente, el evento se llevó a cabo en un hotel de lujo. Dante e Isabella estaban nuevamente lado a lado, pero el comportamiento entre ellos ya no era el mismo. Había una incómoda cercanía, una tensión que nadie más parecía percibir, pero que se estaba volviendo imposible de ignorar. La cena fue elegante y todas las miradas estaban puestas en ellos. Isabella podía sentir los ojos del público sobre ella, esperando que se comportara como la esposa perfecta. Sonreía educadamente, saludaba a las personas, pero no podía dejar de notar la mirada constante de Dante sobre ella, como si la estuviera evaluando en cada movimiento. Y cuando la noche finalmente terminó, después de todas las sonrisas y presentaciones formales, Dante la condujo hasta el coche. La distancia entre ellos estaba más corta que nunca. «Hiciste un buen trabajo esta noche», Dante dijo, con la voz baja y llena de algo que Isabella no podía identificar. Ella lo miró, intentando mantener la compostura, pero por dentro, algo en su pecho estaba apretado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban convirtiéndose? No fue tan difícil, respondió, tratando de dar una respuesta casual. Pero Dante no parecía satisfecho con eso. Se volvió hacia ella, sus ojos tan intensos como siempre. «No estoy hablando del evento, Isabella. Estoy hablando de nosotros». El silencio en el coche era denso, cargado de una tensión que ambos intentaban ignorar. Isabella miraba por la ventana, sin saber cómo reaccionar al comentario de Dante. No quería involucrarse con él. El contrato era simple, un matrimonio de fachada, sin amor, sin sexo, sin sentimientos. Pero aún así, sentía algo ardiendo dentro de ella. Algo que no podía controlar. Dante no estaba mejor. Mantenía la expresión impasible, pero su mirada, antes tan firme, ahora parecía desviarse hacia ella con más frecuencia. Con cada palabra dicha, sentía una necesidad creciente de acercarse, de conocer a la mujer que, hasta entonces, veía solo como una pieza en su juego de poder. Pero sabía que eso era peligroso. Había vivido toda su vida sin preocuparse por los sentimientos de los demás. ¿Qué tenía de especial Isabella? ¿Por qué estaba tan confundido? El coche se detuvo frente a la mansión, y salieron sin intercambiar más palabras. El evento de esa noche había sido un éxito. Los inversionistas parecían más tranquilos, y el riesgo financiero que Dante temía parecía haber disminuido un poco. Pero en el fondo, sabía que eso era solo la superficie de algo mucho más complejo. Isabella entró en su habitación, cerrando la puerta tras de sí. La casa era grande, demasiado, y la soledad parecía acompañar cada uno de sus pasos. Se desvestía lentamente, sintiendo la sensación de incomodidad que se había instalado en su cuerpo. Pero el pensamiento de Dante no salía de su mente. Parecía tan distante, pero, al mismo tiempo, tan cerca. La forma en que la observaba. Como si intentara descifrar cada una de sus reacciones. Se arrojó en la cama, cerrando los ojos e intentando alejar los pensamientos. La mentira era lo que la mantenía allí. No tenía opción. No había amor entre ellos, y nunca debería haberlo. Lo que importaba era salvar a su hermana, garantizar el tratamiento que necesitaba. Y ese contrato, ese matrimonio de fachada, era la única manera de conseguir el dinero. Esa noche, cuando el sueño finalmente llegó, no pudo dormir bien. El pensamiento de Dante la perseguía, y no sabía cómo lidiar con eso. Al día siguiente, Dante decidió que era hora de enfrentar lo que estaba pasando. No podía seguir ignorando la situación. Las últimas semanas habían sido una mezcla de distanciamiento frío y pequeñas interacciones que lo hacían cuestionar si realmente estaba en control.
La encontró en la sala de estar más tarde, leyendo un informe financiero. Su rostro estaba serio, pero los ojos, cuando se encontraron con los suyos, parecían más distantes que antes. Esto hizo que Dante sintiera una punzada de incomodidad, algo a lo que no estaba acostumbrado. Isabella. Comenzó, con la voz más firme de lo habitual. Necesitamos hablar. Ella no dudó en mirarlo, pero algo en la manera en que lo dijo le hizo entender que esto ya no era un simple diálogo de negocios. Él estaba lidiando con algo más, algo personal. Algo que no debería estar involucrado con ellos. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando mantener la calma. Dante se acercó a ella, sin perder el contacto visual. No sabía exactamente qué quería decir, pero algo dentro de él lo estaba obligando a decir la verdad. Al menos, la verdad para él. No podemos seguir fingiendo que esto es solo un contrato, Isabella. Sé que estás aquí por un motivo mayor. Y lo respeto. Pero esta situación se está volviendo más complicada de lo que imaginé. Isabella tragó en seco, sintiendo la presión aumentar. Sabía exactamente lo que él quería decir, pero no sabía cómo responder. No podía permitir que nada interfiriera en su misión. Ni siquiera Dante. Dante, no puedes esperar que me involucre emocionalmente contigo. No es eso lo que está en juego aquí. Estoy aquí por una razón. Una razón mucho más importante que cualquier tipo de sentimiento. Sintió el peso de sus palabras, y el vacío que siguió parecía incomodarla más de lo que le gustaría. Él estaba viendo la fachada que había construido en los últimos días, pero aún no conocía toda la verdad. Dante la observó por un momento, y un silencio pesado llenó la sala. Sabía que ella estaba mintiendo. Tal vez no de manera maliciosa, pero estaba mintiendo para sí misma. Él también lo hacía. Entiendo. Dijo, con la voz ahora más suave, pero llena de una nueva intensidad. Pero no podemos seguir con este juego, Isabella. Algo está cambiando, y tú lo sabes. No somos solo dos extraños firmando un contrato. Ya empezaste a sentirlo. Yo también. Ella lo miró, con los ojos ahora empañados. Quería negarlo, quería alejarlo, pero sabía que él tenía razón. Algo estaba pasando. Algo que ambos estaban intentando evitar. Dante dio un paso hacia adelante, su presencia poderosa invadiendo el espacio entre ellos. Estaban tan cerca ahora que ella podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo. Algo estaba a punto de suceder, e Isabella no sabía si estaba preparada para eso. No puedo seguir fingiendo, Isabella. Yo no puedo hacer esto solo. Dijo, con una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Isabella dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. No estaba preparada para este tipo de enfrentamiento, no con él. Tenía sus propios miedos, sus propias inseguridades. Pero, por más que intentara negarlo, sabía que no podría escapar por mucho tiempo. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó, con la voz ronca, llena de emociones contradictorias. Dante la miró directamente a los ojos, el peso de su confesión flotando en el aire. Espero que podamos ser honestos el uno con el otro. Espero que podamos romper las reglas del contrato, porque lo que está pasando entre nosotros no puede ser ignorado por más tiempo. Isabella sintió el calor de esas palabras invadiéndola, y, por un momento, pensó en ceder. Pero algo la detuvo. Sabía lo que estaba en juego, sabía cuánto tenía que perder. No podía entregarse ahora, no con todo lo que estaba en riesgo. Dio un paso más atrás. No sé qué quieres, Dante. Pero sé lo que necesito. Y con esas palabras, se alejó de él, creando una vez más una distancia que parecía insuperable. La noche cayó como una cortina pesada, trayendo consigo el silencio profundo de la mansión Morelli. Isabella se encontraba en su habitación, mirando su reflejo en el espejo. Los días pasaban, y, por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en Dante. Él estaba siempre ahí, en los pensamientos, en los recuerdos, en los momentos en que se cruzaban. Sabía que estaba acercándose a un punto de no retorno. Esa mañana, él había sido más directo que nunca. Ya no se trataba solo del contrato. Algo había cambiado entre ellos,
y ninguno parecía saber cómo lidiar con eso. Dante no quería seguir fingiendo, y, a pesar de su intento por mantener todo bajo control, Isabella sentía que tampoco podría seguir con la farsa por mucho tiempo. Se apartó del espejo y caminó hacia la ventana. La brisa suave movía las cortinas, pero su corazón estaba en un torbellino de emociones. Sabía que no podía ceder. No ahora, no con todo lo que estaba en juego. La vida de su hermana estaba en peligro, y ese matrimonio, aunque falso, era la única oportunidad de conseguir el dinero necesario para el tratamiento. Pero había algo en Dante que la hacía cuestionar todo lo que creía correcto. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Se volvió, aprensiva, y abrió la puerta. Allí estaba Dante, con una expresión seria, pero también con algo que Isabella no podía descifrar. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz grave y casi suplicante. Isabella no quería hablar. No quería involucrarse más. Pero, al mismo tiempo, sabía que él tenía razón. No podían seguir ignorando lo que estaba pasando. No con tantas palabras no dichas y emociones reprimidas. Asintió, dando paso para que entrara. Se sentaron, la distancia entre ellos ahora casi palpable. ¿Qué quieres, Dante?, Isabella preguntó, con la voz más baja de lo que le gustaría. Dante la miró, sus ojos fijos en ella como si buscaran una respuesta para la confusión. ¿Qué sentía? Sabía que se había dejado llevar, pero lo que más lo asustaba era el hecho de que ella también se estaba dejando llevar, aunque intentara no mostrarlo. Necesito que me entiendas, Isabella. No puedo seguir con esto. Hizo una pausa, respirando hondo. No puedo fingir que no pasa nada entre nosotros. Sé que tenemos un acuerdo, pero esto ya no es solo sobre el contrato. No es más sobre lo que hicimos por necesidad. Esto es real. Lo que está pasando aquí es real. Isabella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué hacer con las palabras de él. Él tenía razón, había algo entre ellos que no podía ignorarse. Pero no podía entregarse a eso. No cuando su hermana dependía de ella. No entiendes, Dante. No puedo involucrarme contigo. Estoy aquí por una razón. Solo por una razón. No tengo espacio para nada más, y mucho menos para ti. Su voz temblaba, pero se obligó a mantener la firmeza. Dante la observaba, sus ojos oscuros reflejando una tristeza que rara vez mostraba. Sabía que ella estaba mintiendo, no solo para él, sino para sí misma. Quería romper la barrera entre ellos, pero sabía que sería un riesgo. Y entonces, algo pasó, algo que no esperaba. Se levantó y fue hasta el escritorio, tomando un sobre grande que estaba cuidadosamente colocado sobre él. Isabella lo observó, intrigada. ¿Qué es esto?, preguntó, con los ojos fijos en el sobre. Dante la miró de vuelta, y por primera vez desde el inicio de su acuerdo, parecía vulnerable. Dudó antes de hablar. Yo descubrí algo. Algo sobre ti. Isabella frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué descubriste?, preguntó, intentando mantener la calma, pero su corazón ya estaba acelerado. Dante caminó hacia ella y le entregó el sobre. Isabella lo tomó con manos temblorosas, abriéndolo rápidamente. Dentro, había una serie de documentos médicos. Los miró, y su respiración se detuvo cuando comprendió de qué se trataba. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró, conmocionada. Dante la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Investigué. Supe de tu hermana, Isabella. De lo que está pasando con ella. No quería que lo supieras, pero me dejaste sin opción. Necesitaba entender por qué era tan difícil para ti. Y ahora lo entiendo. Estás luchando por ella. Y tal vez fui egoísta, pensando solo en mí. Isabella sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lo miró, sin saber qué decir. ¿Cómo lo había sabido? ¿Y qué más sabía? No. No hagas esto, Dante, dijo, con la voz ahora más frágil. No puedo dejar que te involucres en esto. No sabes lo que está en juego. ¿No entendiste? Necesito ese dinero.
no puedo perder a mi hermana. Dante guardó silencio, sus ojos suavizándose al ver el dolor en su rostro. Se acercó lentamente. Con cautela, como si tuviera miedo de romper lo único que los mantenía unidos. Entiendo más de lo que piensas, Isabella. Y si eso significa ayudarte, entonces lo haré. No importa qué pase entre nosotros. Quiero que tu hermana tenga la oportunidad de vivir. Y si eso significa romper todas las reglas de nuestro acuerdo, que así sea. Isabella lo miró, sorprendida. Las palabras de él eran simples, pero cargadas de una sinceridad que no sabía cómo procesar. Era más que un compromiso de contrato. Realmente se estaba preocupando por ella. Y, tal vez, ella también se estaba preocupando por él. Pero, ¿qué significaba eso ahora? ¿Qué hacer con todo lo que estaba pasando entre ellos? No tenía respuestas. Pero sabía una cosa, las reglas que habían establecido entre ellos estaban a punto de romperse de una manera que ninguno de los dos podía prever. El aire en la sala parecía denso, pesado, a medida que los segundos se arrastraban. Isabella miró los documentos médicos en sus manos, la angustia en su pecho creciendo. Nunca quiso que Dante supiera de su hermana. Nunca quiso que alguien, especialmente él, supiera cuánto estaba sacrificando para garantizar el futuro de Ana. Pero allí estaba él, con la verdad expuesta, y no sabía cómo reaccionar. Dante lo sabía todo. Y, lo más aterrador, no la miraba con juicio. La miraba con comprensión. Sabía que había algo más. Dante dijo finalmente, con la voz baja y cargada de emoción. Sé que el contrato era solo una parte de esto, pero estabas cargando un peso mucho mayor. No solo estabas intentando salvar a tu hermana. También estabas intentando salvarte a ti misma. Eso, Isabella, lo entiendo más de lo que imaginas. Isabella negó con la cabeza, intentando alejar la emoción que amenazaba con desbordarse. No quería mostrar debilidad, no ante él. Pero el gesto de Dante la hizo sentir algo que temía, compasión. Algo que, en el fondo, temía más que cualquier otra cosa. No podía permitirse involucrarse con él, con sus sentimientos, con sus promesas. No puedes entender, Dante. No puedes. Dijo, con la voz quebrada. Solo, no puedo involucrarte en esto. No después de todo lo que hice para llegar hasta aquí. Dante se acercó, sus pasos suaves sobre el suelo de madera. La distancia entre ellos disminuía con cada palabra no dicha. Cuando finalmente estuvo a su lado, con la mirada fija en ella, algo cambió. Algo que ella ya no podía ignorar. Isabella, no estás sola en esto. Dijo, con la voz ahora más firme, más decidida. Nunca lo estuviste. No después de todo lo que descubrí. Lo que hicimos juntos, aunque parezca un juego, es real para mí. Y yo, no puedo dejarte luchar sola. El calor de sus palabras la envolvió, pero ella se alejó rápidamente, sintiendo que el desespero se apoderaba de ella. No podía cederle. No podía. No hagas esto, Dante. Isabella susurró, con los ojos empañados. Esto no es lo que piensas. No puedo permitírmelo. No con mi hermana, no con lo que está en juego. Dante observó su sufrimiento, y, por primera vez, vio no a la mujer fría y calculadora que había conocido, sino a alguien como él. Alguien que solo estaba intentando lidiar con un mundo implacable. Sintió el impulso de tocarla, de consolarla. Pero sabía que no podía forzarlo. No te estoy pidiendo que te entregues a mí, Isabella. Dante habló, con la voz suave, casi como un susurro. Solo digo que, si necesitas ayuda, si necesitas a alguien que luche a tu lado, estaré aquí. No importa lo que decidas. Pero no necesitas hacer esto sola. Isabella cerró los ojos, intentando bloquear la ola de emociones que la invadió. No sabía qué hacer, no sabía cómo lidiar con esto. Lo que él ofrecía parecía ser más de lo que podía aceptar. Pero, al mismo tiempo, era todo lo que más necesitaba. Sabía cuánto había cambiado Dante desde el momento en que comenzaron este acuerdo. Ya no era el hombre frío y distante que había conocido. Se estaba convirtiendo en algo más. Pero, ¿qué haría con eso? Todavía necesitaba concentrarse en su misión. Su hermana venía primero.
Dante no dijo nada más, respetando el silencio que siguió. Sabía que había algo más en juego, algo que ella no estaba lista para admitir. Pero también sabía que ella no lo rechazaría. Lo necesitaba. Y, de alguna manera, sabía que este juego entre ellos aún no había terminado. En los días siguientes, la tensión entre ellos continuó, pero, al mismo tiempo, había una extraña calma. Isabella no sabía cómo reaccionar. Sabía que Dante estaba intentando ayudarla, pero se negaba a dejarse involucrar. Siguió con su papel, con su enfoque, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando entre ellos. Mientras tanto, Dante, decidido a mantenerse distante, comenzó a sentir el peso de sus propias emociones. No sabía qué estaba pasando entre ellos, pero sabía que no podía alejarse más de Isabella. No sabía hasta qué punto sus sentimientos por ella se habían profundizado, pero había algo en el que decía que no estaba dispuesto a dejarla ir. Esa mañana, Dante llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Cuando Isabella entró, él estaba sentado en su escritorio, mirando los papeles, pero con la mente en otro lugar. Ella se acercó, y la tensión en el aire era palpable. Ambos eran conscientes de lo que había pasado. De lo que estaba por venir. Dante, Isabella comenzó, pero se detuvo cuando vio que él la miraba con una intensidad que la desconcertaba. Levantó los ojos lentamente, sus ojos penetrantes, y, por primera vez, la debilidad que tanto había intentado ocultar estaba allí, visible. Isabella, dijo, interrumpiéndola. No quiero ser el hombre que te impida salvar a tu hermana. Pero no puedo negar que estoy empezando a preocuparme por ti. Más de lo que debería. Y no sé qué significa eso, pero no puedo seguir ocultándolo. Isabella sintió el calor subir a su rostro, y, por un momento, sus ojos se encontraron con los de él, casi como si estuvieran en una batalla silenciosa. Quería responder, quería alejarlo, pero había algo en la sinceridad de la mirada de Dante que la hacía cuestionar su propia resistencia. No sabía cómo responder. Lo que él dijo la hizo darse cuenta de que, de alguna manera, ella también estaba empezando a preocuparse por él. Y tal vez, pensó, el contrato fuera el menor de sus problemas ahora. Pero eso no significaba que estuviera lista para ceder. No mientras la vida de su hermana estuviera en juego. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y angustia para Isabella. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad que se estaba desarrollando entre ella y Dante. El contrato, que antes parecía una simple formalidad, ahora parecía un peso cada vez más difícil de llevar. Estaba enamorándose de él. Ya no había forma de negarlo. Pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Qué haría con esos sentimientos cuando su misión aún estaba lejos de cumplirse? Dante, por otro lado, luchaba contra sus propios demonios. Sabía lo que había entre ellos, sabía cuánto se preocupaba por ella, pero el dolor de la vulnerabilidad lo asustaba. Siempre había sido un hombre de negocios, controlado y distante. Pero con Isabella, estaba perdiendo ese control. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que significaba entregarse a alguien, especialmente a alguien tan distante de su realidad. Pero lo que no podía negar era cuánto lo afectaba a ella. Cuánto la quería, no solo como parte del contrato, sino como mujer. Esa mañana, Dante estaba en su oficina, observando la vista desde la ventana. Sus pensamientos estaban lejos, pero el sonido de la puerta abriéndose lo trajo de vuelta a la realidad. Se volvió para ver a Isabella entrar, con el rostro marcado por la tensión que él conocía bien. Lo miró, intentando mantener la postura impasible, pero no pudo ocultar la mirada cansada. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que, por más que lo intentara, no podría seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Dante, comenzó, con la voz baja. Necesitamos hablar. Dante se levantó del escritorio y caminó hacia ella, con la mirada seria. Sabía lo que venía. No podían seguir así, viviendo una mentira. Algo necesitaba cambiar. Lo sé, respondió, con la voz grave. También sé que no podemos seguir fingiendo que esto es solo un acuerdo. No puedo seguir viviendo este juego sin saber qué está pasando entre nosotros. Isabella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Sentía el peso de esas palabras. Él tenía razón. No podían seguir así.
No sé qué quieres de mí, Dante. Dijo, con la voz temblorosa. No puedo entregarme a esto. No puedo permitírmelo. Mi hermana, necesito salvar a mi hermana. Eso es todo lo que importa ahora. No puedo dejar que lo que sentimos entre nosotros interfiera. Dante la observó, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y comprensión. Sabía que ella estaba intentando protegerse de sus propios sentimientos, pero él no podía ignorar más lo que había entre ellos. Isabella, entiendo lo que dices. Pero no estás sola. No necesitas llevar esto sola. Estoy aquí para ti. Y no importa qué pase, estaré aquí. No solo porque hicimos un contrato, sino porque me importas. Y créeme, eso es real para mí. Lo miró por un momento, intentando descifrar sus palabras. Cada fibra de su ser gritaba por resistir, por mantener las distancias, por no entregarse. A él. Pero lo que decía parecía ser la verdad. Y, en el fondo, sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande que ella misma. No sé si puedo creer en eso, Dante. Susurró, con los ojos empañados. No sé si puedo arriesgar todo, arriesgar a mi hermana por un futuro que tal vez no exista. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en los de ella, con una intensidad que ella no podía ignorar. Sabía que ella estaba en conflicto, pero no podía soportar más la distancia entre ellos. No necesitas arriesgar nada, Isabella. Dante dijo, con la voz suavizándose. No te estoy pidiendo que elijas entre nosotros o tu hermana. Solo digo que no estás sola. Y que, si me necesitas, estaré a tu lado. Para todo. Isabella sintió el calor de sus palabras invadiéndola, pero no podía dejar de temer lo que eso significaba. Sabía que con cada palabra que intercambiaban, con cada momento de vulnerabilidad compartido, el contrato entre ellos se volvía más frágil. Se estaban alejando de todo lo que habían acordado, pero no sabía qué significaba eso para su futuro. Para ella. El silencio que siguió fue incómodo, pero, al mismo tiempo, algo parecía haber cambiado. Ambos sabían que algo profundo se había roto, algo que no podría repararse con palabras o promesas. La distancia que había entre ellos, aunque aún presente, ahora parecía irrelevante. Isabella miró a Dante, su corazón dividido entre el deseo de huir y la voluntad de entregarse. No quería involucrarse con él, pero sabía que ya no tenía control sobre eso. Lo que había entre ellos era más fuerte que cualquier contrato o compromiso. No sé qué hacer, Dante. Dijo finalmente, con la voz quebrada. Estoy perdida. Dante extendió la mano lentamente, tocando su rostro con un gesto suave, como si fuera el único gesto capaz de transmitir todo lo que sentía. Sabía que no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea que no podían ignorar más. Entonces, descubrámoslo juntos. Dijo, con un tono suave, pero firme. Descubramos qué viene ahora. Porque, al final, no importa qué pase, estaré contigo. Y, con o sin contrato, eso es lo que quiero. Isabella cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la sinceridad en sus palabras. Quería resistir, pero algo dentro de ella le decía que tal vez era hora de dejar de luchar contra lo inevitable. Lo miró, con los ojos ahora suavizados. Veamos qué pasa, entonces. Dijo, con la voz más tranquila, pero aún llena de dudas. Y, con esas palabras, finalmente rompieron la última barrera entre ellos. Pero lo que vendría después, Isabella no lo sabía. Lo que sí sabía, sin embargo, era que su futuro estaba más ligado de lo que jamás había imaginado, y las elecciones que harían ahora serían las más difíciles de todas. Isabella despertó temprano esa mañana, como de costumbre, pero no se sentía como si estuviera comenzando un nuevo día. Todo parecía fuera de su control. Lo que había pasado entre ella y Dante en los últimos días era más de lo que podía procesar. Esa barrera entre ellos, que pensaba que podría mantener en pie, ahora se desmoronaba ante sus propios ojos. Y lo peor era que no sabía si realmente quería mantenerla en pie. Miró por la ventana, las primeras luces del día tiñendo el cielo de un tono suave. En su mente, las palabras de Dante aún resonaban, llenando cada pensamiento. Estaré contigo. Para todo. Pero, ¿qué significaba eso, exactamente?
¿Qué estaba ofreciendo él? Y, más importante aún, ¿qué estaba ella dispuesta a arriesgar por ese sentimiento creciente que se formaba entre ellos? Era imposible negar la atracción, la conexión. Pero había mucho más en juego, y no podía permitir que sus sentimientos interfirieran con el único objetivo que aún la motivaba, salvar a su hermana. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Cómo alejar el dolor creciente en su pecho cada vez que pensaba en Dante, sabiendo que él estaba dispuesto a darle algo que no había pedido, pero que deseaba secretamente? Él quería ser su apoyo. Y ella no sabía si estaba lista para aceptar. Esa mañana, Dante estaba en su oficina, intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba lejos. Estaba inquieto, cada segundo más consciente de lo que estaba pasando entre él e Isabella. Ya no estaban casados solo en el papel. Algo más se había formado, algo que no sabía cómo explicar. Miró el teléfono, considerando si debía llamarla. Pero dudó. Ella parecía estar en un conflicto tan profundo como él. No quería presionarla. ¿Qué más podía hacer, además de respetar su espacio? Sin embargo, el deseo de verla, de estar cerca de ella, era innegable. Sentía que, si no hacía algo ahora, algo que rompiera esa barrera entre ellos, perdería la oportunidad de ser la persona que ella necesitaba. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos, y escuchó que se abría. Isabella entró en la sala con el rostro cerrado, sus ojos evitándolo. Dante, dijo, con la voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que él reconoció de inmediato. Se levantó de la silla, con los ojos fijos en ella. Sabía que ella estaba a punto de decir algo importante. Algo que tal vez cambiaría todo entre ellos. Lo que pasó anoche, Isabella comenzó, pero hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Yo no puedo seguir con esto, Dante. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros, pero tampoco puedo olvidar lo que realmente importa. Dante tragó en seco, su corazón latiendo más rápido. Sabía lo que ella quería decir, y lo último que quería era que se sintiera presionada. Pero tampoco podía quedarse callado. Isabella, no te estoy pidiendo que olvides a tu hermana o lo que está en juego. Entiendo las elecciones que tienes que hacer. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú llevas esto sola. Quiero estar a tu lado, no solo porque es lo que acordamos, sino porque te has convertido en alguien importante para mí. No puedo ocultar eso. Isabella cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Él hablaba con tanta sinceridad que era difícil para ella ignorarlo. Sintió un nudo en la garganta, pero no podía permitir que eso la debilitara. No es tan simple, Dante. No puedo permitirme entregarme a esto. Estoy aquí por una razón, y no puedo dejar que nada, ni siquiera tú, me distraiga de eso. Habló con firmeza, intentando convencerse de lo que decía. Pero, en el fondo, sabía que algo en su corazón la estaba traicionando. Se estaba enamorando de él. Dante dio un paso hacia adelante, más decidido que nunca. No podía dejar que ella se alejara más. Sabía que el riesgo era grande, pero estaba dispuesto a correrlo. Isabella, no te estoy pidiendo que abandones tu misión. Solo digo que no necesitas llevar esto sola. No necesitas ser una superheroína. Estoy aquí para luchar a tu lado. Si me dejas, seré el apoyo que necesitas para salvar a tu hermana. Y juntos podemos superar cualquier cosa. La mirada que ella le lanzó fue dolorosa. Quería creer en sus palabras, pero el miedo a la pérdida, el dolor de abrir su corazón a él, la hacía dudar. No sabía si estaba lista para dar ese paso. No sé si puedo confiar en esto, Dante. Susurró, con la emoción en su voz ahora. Clara. No sé si puedo confiar en mí misma. Tocó su brazo con cuidado, un gesto simple, pero lleno de significado. Isabella lo miró, sintiendo la conexión aún más fuerte. Confío en ti. Y, más importante, confío en que harás la elección correcta. No porque yo lo quiera, sino porque sé que puedes. Pero, si me lo permites, quiero estar a tu lado, pase lo que pase. Sus palabras se clavaron en su corazón como una flecha, Isabella no pudo ignorarlas más. Lo miró, con la mirada más suave, aunque aún llena de incertidumbres. No sabía qué le deparaba el futuro,
pero sabía que no podía seguir huyendo de los sentimientos que crecían dentro de ella. Respiró hondo. No prometo que será fácil, Dante. Pero, si estás dispuesto a acompañarme, entonces tal vez podamos descubrir juntos qué viene después. Dante sonrió, una sonrisa genuina, algo que rara vez mostraba, pero que en ese momento parecía perfecta. Dio un paso más cerca, finalmente sintiendo que estaban más próximos que nunca. Estaré contigo, Isabella. Para todo. La mañana siguiente trajo una sensación de ligereza, pero también de incertidumbre. Isabella no podía dejar de pensar en las palabras que habían intercambiado con Dante la noche anterior. Era como si algo hubiera cambiado entre ellos, una línea invisible que antes los separaba, ahora borrada. Sabía que él estaba dispuesto a estar a su lado, que quería ayudar, pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Qué quería realmente? Mientras caminaba por la casa esa mañana, sintiendo los primeros rayos de sol calentando su rostro, una sensación de inquietud la invadió. Sabía que había decidido empezar a confiar en Dante, pero, ¿y el contrato? ¿Qué pasaría cuando todo esto terminara? Y, más importante, ¿qué pasaría cuando tuviera que enfrentar la verdad sobre su hermana y los sacrificios que necesitaría hacer para mantenerla viva? Se detuvo por un momento frente a la ventana. La ciudad abajo parecía tranquila, pero ella sentía como si estuviera en el centro de una tormenta emocional. Ya no había vuelta atrás. Lo que estaba en juego ahora era mucho mayor de lo que imaginaba, y la presencia de Dante lo complicaba todo. Mientras tanto, Dante estaba en la oficina, analizando los informes financieros de la empresa. Debería estar enfocado en el trabajo, pero su mente estaba lejos. No podía dejar de pensar en Isabella, en lo que significaba para él, y en lo que estaba dispuesto a hacer para ayudarla. Sabía que ella estaba en un momento de duda, y que tal vez fuera demasiado tarde para intentar controlar lo que sentía. Pero ya no le importaba. Solo quería estar ahí para ella, de cualquier manera que lo necesitara. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos, y miró para ver a Isabella entrando, con una mirada más decidida de lo que imaginaba. Dante. Yo necesito tu ayuda. Isabella dijo, con la voz firme, pero con una intensidad que él no había visto antes. Sabía lo que estaba pidiendo, pero también sabía cuánto le costaba admitir que no podía lidiar con todo sola. Dante se levantó de la silla de inmediato, un gesto que expresaba cuánto estaba dispuesto a apoyar su decisión. Lo que necesites. Isabella. Lo sabes. Lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Ya no había lugar para dudas. No podía seguir llevando el peso de su misión sola, y no podía negar más el deseo de estar con él. Lo que había entre ellos no podía ignorarse más. Tengo que enfrentar a mi hermana. El tratamiento que necesita cuesta mucho más de lo que imaginé. Y el dinero que tenemos no es suficiente para cubrir todos los gastos, incluso con la ayuda de mi trabajo. Yo necesito más. Necesito una manera de garantizar que el tratamiento de ella se pague hasta el final, sin que tenga que preocuparme por nada más. Isabella respiró hondo, sabiendo lo difícil que era pedir ayuda. Pero ya no podía soportar la presión. Su hermana la necesitaba, y ella necesitaba a Dante. Dante no dudó, y se acercó a ella con la misma determinación con la que había hablado la noche anterior. Sabía lo que ella pedía, y sabía que no podía dejarla pasar por esto sola. Voy a ayudarte, Isabella. Me aseguraré de que todo lo que tu hermana necesita se pague, sin que tengas que preocuparte. Lo que pueda hacer para aliviar el peso de esa responsabilidad, lo haré. Isabella lo miró, sin palabras, solo una mirada que reflejaba gratitud y una sensación de alivio, pero también una extraña sensación de culpa. Sabía que lo que él ofrecía era mucho más de lo que esperaba. Pero también sabía que no podía rechazar esa ayuda. No ahora. No tienes que hacer esto, Dante. Deberías ser capaz de manejarlo sola. No quiero que lo hagas por mí. Dante dio un paso más cerca, sosteniendo su mirada con firmeza. Isabella, no estás sola, y no necesitas llevar esto sola. No permitiré que pases por esto sin apoyo. He visto cuánto has sacrificado, y no te dejaré enfrentar esto sola. No ahora. El corazón de Isabella se apretó con sus palabras. No quería depender de él. Pero, al mismo tiempo,
sabía que necesitaba esa ayuda, que lo necesitaba más que nunca. El futuro de su hermana estaba en juego, y, más que nunca, no podía ignorar más lo que estaba pasando entre ella y Dante. Se sintió frágil en ese momento, vulnerable, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia lo que realmente quería, hacia lo que más temía, confiar plenamente en Dante. Lo miró, con los ojos suaves, aún marcados por el dolor de la decisión que necesitaba tomar. Y, en ese instante, supo que no estaba solo entregándose a él física o emocionalmente. Se estaba entregando a la verdad, lo necesitaba. Y tal vez, en el fondo, también lo amaba. No sé qué sería de mí sin ti, Dante. Susurró, y él, sin dudar, la atrajo suavemente hacia un abrazo. Sabía cuánto significaban esas palabras para ella, y, en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron rápidos, llenos de decisiones que cambiaron la vida de ambos. Dante había cumplido su promesa, ayudó a garantizar el tratamiento de Ana, y con eso, Isabella sintió que un peso gigantesco se le quitaba de encima. Pero, por más que intentara mantener la calma, la creciente sensación de involucramiento con Dante comenzaba a volverse más difícil de ignorar. Lo observaba de lejos, sus interacciones ahora más fluidas, menos formales, más reales. Algo más que el contrato se había formado entre ellos, y ambos lo sabían. Sin embargo, aún había un obstáculo, uno que Isabella temía más que cualquier otro: ¿qué pasaría cuando el contrato terminara? El fin del plazo se acercaba, y, con ello, ambos comenzaron a cuestionarse sobre su futuro. Dante no hablaba mucho sobre qué pasaría después, pero Isabella sabía que él ya estaba pensando en eso. Todavía no habían hablado sobre el futuro. Sobre qué pasaría cuando el contrato expirara y las falsas promesas terminaran. ¿Qué serían el uno para el otro entonces? En la mañana del último día del contrato, Dante e Isabella se encontraron para una reunión, una vez más en la oficina de Dante. Él parecía tranquilo, pero la intensidad en sus ojos decía lo contrario. Isabella entró, sintiendo la presión del momento. No podían evitar más la conversación. Sabía que era hora de enfrentar la verdad. Dante la miró, con una expresión imperturbable, pero había algo en sus ojos que la hizo darse cuenta de que él también estaba preocupado por lo que vendría después. Isabella, sé que ya hablamos de esto, pero creo que necesitamos dejar las cosas claras. El contrato termina hoy. Yo, hizo una pausa, con los ojos suavizándose. No quiero que esto termine aquí, entre nosotros. Isabella guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Sabía lo que él quería decir. Estaba siendo honesto, una vez más. Pero, ¿qué significaba eso para ella? Respiró hondo. Y dio un paso hacia adelante. Dante, no sabía qué esperar cuando acepté este contrato. No sabía qué vendría después, y, para ser honesta, no sabía que me involucraría tanto. No solo contigo, sino con todo esto. Pero la verdad es que, sin querer, comencé a confiar en ti. Y ahora, no sé cómo puedo vivir sin ti. Las palabras de ella, tan sinceras y sin reservas, golpearon a Dante con una fuerza inesperada. Dio un paso hacia ella, ahora completamente vulnerable. Isabella, no puedo seguir escondiéndome de ti. Te amo. Desde el principio, cuando menos lo esperaba, cuando ni siquiera sabía qué significaba eso. Sé que el futuro es incierto, pero también sé que no puedo seguir sin ti. No te obligaré a tomar una decisión ahora, pero, si me dejas, quiero intentar construir algo real. No más un contrato, no más una mentira. Quiero un futuro contigo. Isabella lo miró, con las emociones aflorando en su pecho. Sabía cuánto estaba diciendo la verdad, y, en ese momento, todo parecía alinearse. No podía seguir escondiéndose. No quería seguir escondiéndose. Lo miró, con el corazón pesado por la decisión, pero también con una sensación de alivio. También te amo, Dante. Y, por más que el futuro me asuste, por más que tenga miedo de todo lo que esto pueda significar, quiero intentarlo. Quiero lo que tú quieres. Dante sonrió, la sonrisa que ella tanto deseaba ver, la que finalmente rompió todas las barreras entre ellos. La atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo fuerte, como si no quisiera soltarla nunca más. Vamos a enfrentar
Esto juntos, Isabella. El futuro puede ser incierto, pero lo que importa ahora es que estamos aquí, juntos. El momento de silencio entre ellos era perfecto, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. No había más contratos, no había más mentiras, solo la certeza de que, al final de todo, se tenían el uno al otro. El contrato había sido firmado con la intención de resolver un problema, pero, al final, no fue lo que los unió. Lo que los unió fue la verdad, la vulnerabilidad y la disposición de ambos para entregarse a lo que sentían, sin más disfraces. No sabían qué les deparaba el futuro, pero sabían que estaban listos para enfrentarlo. Juntos. Y, al final, lo que parecía ser un simple acuerdo contractual, sin promesas de amor, terminó convirtiéndose en el mayor compromiso que ambos habían hecho jamás. El compromiso de amarse, sin miedo, sin condiciones. La verdadera historia de ellos, de hecho, apenas comenzaba.